Hola, hoy entrevistamos a Margarita Saldaña, autora del libro San José, los ojos de las entrañas. Margarita es licenciada en periodismo y en teología dogmática y actualmente trabaja en el grupo de comunicación Loyola. Pertenece a la familia espiritual de Carlos de Foucauld y forma parte de un grupo de investigación sobre la figura de este santo. Se interesa particularmente por la teología y la espiritualidad en la vida cotidiana y también por la espiritualidad del cuidado, ya que ha trabajado durante varios años en cuidados paliativos. Colabora en revistas como Sal Terrae, Vida Nueva, Pastoral Juvenil. Este año ha publicado El hermano inacabado, Carlos de Foucauld, cuya canonización tuvo lugar el pasado 15 de mayo. Además es autora de otros libros como Tierra de Dios, una espiritualidad para la vida cotidiana, Cuidar, Relato de una aventura y Rutina habitada, vida oculta de Jesús y cotidianidad creyente. Recientemente ha escrito comentarios al Evangelio Diario en la Compañía de Jesús para el año 2023. En el libro de San José, Margarita hace un recorrido por los distintos momentos de su vida que le hicieron ser quien fue, un gran aliado de Dios para llevar a cabo su plan de salvación. A través de pequeños capítulos va desentrañando cada una de las facetas de su persona y de su hacer ante las difíciles situaciones a las que debe enfrentarse. Su libro muestra a un padre y esposo amoroso, protector, piadoso, maestro, humilde, generoso y valiente que confía en Dios ciegamente, cuya acción callada y oculta pasa desapercibida, pero sin la cual la vida de Jesús no habría sido posible. El libro se estructura en 3 bloques: nombres, dolores y gozos y milagros. En el primero, a través de distintos adjetivos, cuenta las características de su persona, su misión y el comienzo de su historia. En el segundo, cuenta cómo es capaz de confiar y amar, lo que le lleva a transformar en oportunidades las distintas dificultades que se le van presentando. Y en el tercero, a través de distintas acciones que lleva a cabo en la vida cotidiana, consolida la alianza de Dios con José y termina por perfilar la grandeza y hondura de su persona. Un libro sencillo, intuitivo y a la vez con una gran profundidad, cuya conclusión final es que para ser un gran creyente, lo único necesario es vivir día a día con profundidad y luego partir sin barullo. Esperamos que os guste. Hola Margarita, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Belén. Por fin nos encontramos para esta entrevista tan buscada. Muy bien. Bueno, vamos a hablar contigo sobre tu libro San José, los ojos de las entrañas. Y Muy bueno, pues bien, vamos aquí a lo hacerte tengo unas yo también. preguntas. Bueno, ¿cómo te surgió la idea o la necesidad de escribir un libro sobre la figura de San José? Bueno, la verdad es que no me surgió a mí la idea. ¿Sabes lo que pasó? Que si te acuerdas, hace justo ahora 2 años, el Día de la Inmaculada del año 2020, el Papa anunció que habría un año consagrado a San José, que iba a ser el 2021, ¿no? Y entonces al día siguiente, más o menos, o a los 2 días, me escribieron del grupo Comunicación Loyola, que es el que va editando la mayor parte de mis libros, proponiéndome que escribiera un libro sobre San José. Y a mí me entró un pánico porque yo estaba entonces escribiendo El hermano inacabado, este libro sobre Carlos de Foucauld que hemos publicado en este año. Y era un libro que me estaba dando mucho trabajo. Entonces dije, no, yo ahora no me puedo poner a escribir un libro sobre San José, no, nada. Y me dijeron, anda, piénsalo. Y resulta, fíjate qué gracioso, que yo cuando había abandonado completamente la idea, de repente fue como si yo escuchara a Carlos de Foucauld, que es muy devoto de San José, que me dijera, como sigas ocupándote de mi libro y no digas nada de San José, no te lo voy a perdonar. Y entonces enseguida contesté al grupo de comunicación Loyola, Ramón Alfonso, que es mi editor, y le dije, mira, que lo he pensado mejor y lo escribo. Y fue, pues bueno, eso, como un libro de encargo, pero que al final me metió en un baile muy bonito también, porque yo siempre digo que escribir este libro fue una experiencia estética muy particular, ¿no? Cada texto yo creo que nos mete como en una dinámica diferente. Pues yo cuando me puse a escribir este libro, que además había que escribirlo deprisa, porque el año de San José iba a empezar, o sea, había empezado ya, pues fíjate, yo no pinto nada, ¿eh? No soy pintora, pero tengo amigas que pintan iconos, que escriben iconos, y creo que compartimos un poco esa experiencia estética, ¿no? Que no sabes cuando, yo no sabía en este caso cuando estaba orando y cuando estaba escribiendo, ¿no? Mm. En
encuentro con la figura de José, ¿no? De dejarme llevar. Y ahí fue cuando descubrí, esto me sorprendió mucho, que en realidad este encuentro con José de Nazaret hacía mucho tiempo que se venía produciendo en mí, porque, claro, el eje, digamos, de mi vida espiritual es el misterio de Nazaret, al que yo he consagrado ya varios trabajos también, Rutina Habitada, Tierra de Dios, y cuando contemplamos el misterio de Nazaret, el misterio de Jesús en Nazaret, esos 30 años de su llamada vida oculta, pues evidentemente encontramos de una manera discreta, pero muy marcada y muy presente a José. Es decir, que en este proceso de escritura lo único que tuve que dejar fue que José fuera emergiendo, ¿no?, de ese lugar interior en el que llevaba muchos años caminando conmigo y yo no era del todo consciente. Así que esa es la prehistoria de este librito. Muy bien. Y bueno, en el libro cuentas al principio muchas cualidades sobre San José, pues de todas ellas, ¿tú cuál destacarías por encima de todas? ¿Cuál es para ti la más importante? Bueno, yo este libro lo organicé en torno a 3 bloques, ¿no? Uno son los nombres o algunos títulos que la tradición, digamos, que le ha ido atribuyendo, como esposo de María, justo, padre de Jesús, padre de los pobres. Después hay un segundo bloque dedicado a los dolores y gozos de José, donde yo hice un guiño, digamos, a una tradición muy antigua en la vida de la Iglesia, que es el rezo de los 7 dolores y gozos de San José, como preparación durante 7 domingos previos a la fiesta de San José, el 19 de marzo. Entonces yo aquí quise recuperar esta devoción muy antigua, cargándola como de un nuevo contenido, ¿no? Y el tercer bloque eran los milagros, lo que yo llamo los 7 milagros de José. Entonces, más que de cualidades, a mí, mirando a José de Nazaret, me gusta hablar de proceso. O si quieres, la cualidad que yo destacaría de San José es su capacidad de hacer proceso, ¿no?, de estar siempre en camino. Las cualidades nos remiten, si quieres, a puntos de llegada, como a cimas, a metas, ¿no?, lo que ya somos. Y sin embargo, a mí José me parece que es un santo que nos habla de que la santidad se va construyendo en el camino. Por ejemplo, en ese proceso que va haciendo él, pues de la decepción, si quieres, al abrazo, que es uno de los temas que yo trabajo ahí, ¿no? De la decepción cuando se entera de que María está embarazada, cómo ha podido sentirse él, ¿no?, en tanto que varón, en tanto que hombre enamorado de María, delante de esta noticia, y cómo en lugar de quedarse anclado, bloqueado en esa decepción, ha sabido ir haciendo como todo un camino para poder abrazar a María nuevamente. Ya no seguramente a la mujer que él tenía en su cabeza y en su corazón, sino a esa mujer que va siendo también transformada por lo que Dios está haciendo en ella, ¿no? Entonces, ese proceso, por ejemplo, de la decepción al abrazo. Hago también pues como un recorrido pues, del límite a la comunión, ahí hay varios de la incomprensión al sentido, digamos que varios como rostros de ese proceso. Y si quieres, esa es la cualidad que yo destacaría, su capacidad de estar siempre en camino y de comenzar una y otra vez. Porque fíjate que la vida de José, que yo digo en este libro también, es una vida sin índice, se caracteriza por el hecho de no poder asentarse nunca, ¿no? Es decir, que tiene que comenzar pues de nuevo cuando se entera de que María está embarazada, tiene que comenzar de nuevo cuando hay un censo y se tiene que poner con ella en camino hasta Belén, en ese estadio último del embarazo de María, con lo que eso podía significar de riesgo, de angustia para José. Tiene que ponerse en camino de nuevo para ir a Egipto, para salvar la vida del niño de las manos de Herodes. Y cuando yo estaban en Egipto, yo digo, bueno, José podía haber dicho, bueno, una vez vale, 2 vale, 3 vale, pero ya yo me quedo aquí en Egipto. Y no, otra vez ponerse en camino y volver a Nazaret, dice Mateo, para que se cumpliera la escritura y que Jesús fuera llamado Nazareno, ¿no? Entonces, esa capacidad de empezar siempre de nuevo, ¿no?, y de ir realizando el plan de Dios en el camino, yo creo que además es algo profundamente contemporáneo, ¿no?, que viene al encuentro de esta vida nuestra que también está siempre en construcción. Mm.
Sí, a mí eso me ha gustado mucho también del libro, que de una forma u otra siempre vas haciendo hincapié en esa flexibilidad y en esa capacidad de transformar las cosas que le llegan en algo bueno o positivo para él y para su familia, vamos, que es como lo que dices, muy contemporáneo, porque todos en la vida tenemos baches y la capacidad que tiene José eso de no quedarse deprimido, enfadado, ahí parada, con la vida parada, sino que lo transforma y lo convierte en algo bueno y sigue adelante. Eso sí, sí que es verdad que a lo largo del libro vas hablando mucho sobre eso de una forma u otra. Mm. Y creo que la aportación un poco particular de este libro, que aborda la figura de un santo clásico, ¿no?, que es San José, pero digamos que la gracia un poco especial de este texto está precisamente en esa conexión que el lector puede ir haciendo permanentemente entre el itinerario de José de Nazaret, un hombre de hace 2000 años, del que además no sabemos casi nada, y el propio itinerario interior, ¿no? Porque en el fondo los santos, José y todos los demás, son necesarios y son útiles, entre comillas, para un creyente en la medida que nos devuelven a partir de su propia vida algo de la nuestra. Es Ujú. decir, que un santo, y San José lo vemos de una manera muy especial, está siempre como puesto en una peana y en una iglesia o en una vidriera arriba, pero en el fondo, si lo dejamos anclado o sujeto a un muro, pues no nos ayuda gran cosa en nuestra vida cristiana, ¿no? Un santo no está ahí para que vayamos a orar delante de él y a pedirle, sino para dejarnos inspirar. Y pienso que este libro, en todo caso, lo que yo quisiera es que resulte inspirador al creyente contemporáneo, al creyente pues, de todos los estados de vida. Sobre todo pienso que también es un libro bastante urbanita, porque yo misma soy muy urbanita. Entonces José de Nazaret viene a encontrarnos también en la vida ajetreada de nuestras ciudades, ¿no?, con ese mensaje pues, que es para hoy, que es profundamente para hoy. Y bueno, ¿y cómo crees que su figura puede inspirar a las familias a través del libro, lo que cuentas en el libro? Mm, es un personaje inspirador para las familias y yo diría como eh, de una manera muy profunda, ¿no? Porque a veces pensamos en la Sagrada Familia que celebramos justo después de Navidad como un espacio, digamos, como un sistema en el que todo era muy bonito. Y si nos representamos las imágenes tradicionales de la Sagrada Familia, enseguida nos vendrá a la cabeza seguramente pues un taller de Nazaret en el que José está trabajando, María estará cosiendo y el niño por allí jugueteando, ayudando al padre, ¿no? Y es como que están los tres en una especie de comunión mística, ¿no?, en un espacio casi edulcorado, yo diría, en el que todo se pasa muy bien. Y claro, yo creo que San José inspira a las familias en la medida que su figura pone de relieve que, que la vida de una familia no es todo paz y todo gloria. Es decir, que la Sagrada Familia es sagrada eh, porque en los roces y los conflictos que seguramente tuvieron que vivir, porque era una familia normal, de carne y hueso, que acogía al Hijo de Dios, pero José y María son dos personas como cada uno de nosotros y de nosotras, de carne y hueso, bueno, pues que vivirían también roces, incomprensiones, conflictos, dificultades. Y si esa familia es sagrada, no es porque haya estado preservada de todo lo que forma parte de nuestra humanidad, sino porque fue aprendiendo a superar esos baches o esos roces a partir de ese vínculo sagrado que es el amor, ¿no? Ese vínculo sagrado que está en nuestra naturaleza, que ha sido inscrito en nuestra naturaleza por el propio creador y que está entonces al alcance pues de todos. Entonces, José yo creo que inspira en ese sentido. Creo que también es un personaje profundamente inspirador para la vida de pareja, porque Mm, fíjate, Belén, es verdad. que José es para Jesús un modelo de identificación masculina, ¿no? Necesitamos modelos. José es ese rostro en el que Jesús ha ido también como proyectándose a sí mismo, ¿no? Y cuando vemos el trato que tiene Jesús durante su vida pública con las mujeres, ¿no?,
su capacidad de relacionarse con tanta libertad con las mujeres, de aceptarlas en su grupo como discípulas, etcétera, podemos pensar quizá que él ha visto en su propio padre terreno, su padre legal, José, esta manera de ser varón. Entonces yo creo que José es inspirador también en la manera de relacionarse los maridos con las mujeres, ¿no? En esa vida de pareja profundamente humana, ¿no? Y después también en la manera de establecer relaciones con los hijos, ¿no? También como padre. Porque a mí una escena que me parece muy bonita es cuando Jesús sube al templo con sus padres a los 12 años y se pierde en el templo. Se queda allí perdido. Bueno, se pierde, se queda allí, pero sus padres piensan que se ha perdido. La angustia que les agarra hasta que lo encuentran, ¿no? Esos 3 días buscándole. Y a mí esto me habla de que José es capaz de educar a Jesús dejándole la libertad que necesita para hacer sus propias experiencias, ¿no? En el fondo es modelo de padre y modelo de educador, ¿no? Como aquel que muestra que evidentemente para que un niño crezca necesita el espacio y la confianza suficientes para poder ir experimentando, lo cual puede dar muchos sustos a los padres. Y José lo asume, ¿no? Lo asume, porque fíjate que le había caído encima el encargo de velar por el Hijo de Dios. Sí, sí, que... Y de repente se le pierde el hijo. ¡Qué susto! Qué susto, sí. Bueno, qué susto, ¿no? Pues en esta audacia de José, en esta capacidad suya de dejar a Jesús experimentar y crecer, ¿no? Me parece que él se revela modelo de padre también y modelo de educador. Así que una figura bien inspiradora para las familias. Sí, y más ahora en tiempos de Adviento que estamos, muy, muy inspirador. Y también lo que decías sobre modelo de esposo, también a mí me gusta mucho en el libro cómo reflejas la confianza que él tiene cuando eso descubre que María está embarazada y se va a casar con ella, cómo la ama y trasciende también todo eso, ya no solo su fe en Dios, sino que la ama por encima de esas cosas y la acoge. Mm. Sí, a mí me encanta de José en este sentido observar que la confianza en Dios, que a José toda la revelación le viene a partir de sueños, ¿no? De sueños. No sabemos que José haya tenido ninguna visión directa, ni no conservamos ninguna palabra suya. Se produce todo como en una cierta confusión, ¿no? La confusión de los sueños, que habla también de la incertidumbre en la que nosotros también vamos viviendo nuestra vida cristiana. Y en medio de esa incertidumbre, de esa bruma, es un hombre de profunda confianza, que confía profundamente en Dios. Pero al hilo de lo que tú dices, esa confianza en Dios se traduce simultáneamente en una confianza plena en María. Y me hace pensar que en el fondo, cuando decimos que confiamos en Dios, es un poco sospechoso, esa confianza es un poco sospechosa si no se va traduciendo en la confianza creciente en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Entonces, José, yo creo que en ese sentido también inspira, ¿no? nuestro camino de fe, que es confiar, que es creer, si esto no va pasando por la confianza y la fe en aquellas personas que la vida va Que forman poniendo en nuestra nuestro vida, camino. claro. Claro, sí. Me parece no sé, una meditación interesante y que puede descolocarnos o interrogarnos mucho en este Adviento y en esta Navidad, ¿no? En el fondo, yo, cómo vivo mi confianza, ¿no? Y en qué se va traduciendo concretamente, ¿no? En la vida de aquí y de ahora, ¿no? Y qué frutos va generando esta confianza. Pues ahí José tiene mucho que decirnos. Mucho que decir, sí. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Y nada, esperamos que os guste el libro, muy recomendable. Muchas gracias, Belén, y nada, buena lectura y sobre todo buena meditación a la gente Muchas de gracias. Jesuitas Familia.